para venir y acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú estás, sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo que quieres lo mejor para nosotros. Estamos convencidos en esta mañana que tú nos vas a pastorear, Señor, que vas a expresar tu pensamiento para que a nosotros nos vaya bien. No hay nada en tu corazón para que al hombre le vaya mal. Y hoy estamos aquí para recibir eso, Señor. Eso que preparaste para nosotros esta mañana, queremos recibirlo, Señor. Hoy nos exhortarás, nos animarás, nos consolarás, nos levantarás, Señor. Y te damos gracias. Gracias por cada persona que está hoy aquí, Padre. Gracias por cada familia, Señor. Gracias porque en muchos de nosotros hay inquietudes, hay dudas. También hay esperanzas, hay anhelos, Señor. Y lo uno y lo otro solamente en ti pueden ser perfectos, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un resumen acerca de los 10 mandamientos. Ya vimos mandamiento por mandamiento, creo que fueron como 4 meses trabajando en ello. Vamos a hacer un resumen y para eso tenemos que ir bien atrás, como al capítulo 12 de Éxodo. Vamos a comenzar allí. Éxodo capítulo 12. Recuerden que Dios ha llamado a Abraham. Dios ha hecho una promesa a Abraham en Génesis. Dios le ha dicho que esa es la tierra que le va a entregar. Bien, miremos el versículo número 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Sabía usted ese datico? Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Bien. Egipto ha entrado el pueblo de Israel ha entrado en esclavitud a Egipto. Y allí sale a los 430 años. Bien. ¿Cómo es esa salida de ellos? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Dios para sacarlos? Maravillas, sí. Muy bien. Vamos a mirar en los siguientes minutos cuál es el Dios que sacó a Israel de Egipto, para poder ver cuál es el Dios que está en el monte de Sinaí entregando las tablas de la ley. Entonces, entre la salida de Egipto y el monte de Sinaí hay un tiempo corto, y en ese tiempo Dios se revela a su pueblo de una manera extraordinaria. Y eso es lo que vamos a ver. Eso no fue solamente para el pueblo de Israel, es para nosotros también en una mañana como esta. No tenemos que pasar por todo lo que ellos pasaron. Ya está aquí escrito, es el pensamiento de Dios, es la verdad de Dios, así es de que vamos a deleitarnos en lo que vamos a leer ahorita. Bien. Entonces, empecemos por decir que Dios hace maravillas frente a Israel, lo que para los egipcios eran plagas, para sacarlos. Vamos a mirar en los versículos el carácter y la naturaleza de Dios. No se vaya a desviar, solamente vamos a mirar su carácter, su naturaleza, su esencia. ¿Está bien? Porque la idea es ver cómo se revela Dios a ese pueblo antes de entregarles la ley, los mandamientos. Bien. Entonces, cuando Dios, no voy a leer este pasaje, pero cuando Dios saca a Israel de Egipto a través de todas estas plagas, ¿qué vemos de él? ¿Cuál es su carácter? Es un Dios todopoderoso. Bien. Un Dios soberano. ¿Por qué soberano? ¿Jugó con Faraón? No. ¿Le dio oportunidad a Faraón?
Claro que sí. Vayan enfocando en el carácter de Dios su pensamiento para que podamos ubicarnos. Vamos al capítulo 13 del libro de Éxodo. Entonces Dios saca a Israel de Egipto, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué vemos del carácter de Dios allí? Bastante. Un Dios protector, guía. La palabra Padre está definida en la Escritura como alguien que sostiene, como alguien que protege y como alguien que guía o orienta. Aquí está Dios revelándose al pueblo con su carácter de Padre. Un Padre que protege, un Padre que guía y un Padre que sostiene. También hay dependencia. Bien. El hombre dependiendo de Dios. Bien. Pero en su carácter, mirando solamente a Dios, vemos eso. Mirando al hombre vemos que Dios le está enseñando también que dependa de él. Muy bien. Versículo 5 del capítulo 14. Vamos a ver a Dios, recuerden. Y fue dado aviso, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y todos los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué vemos allí del carácter de Dios? Toda la semana estuve pensando en ustedes tres. Toda la semana. Bien. ¿Qué ven del carácter de Dios? ¿No se ve nada? Sí, claro, pero ¿qué? David. Autoridad. Bueno, pero ¿dónde lo ven? ¿Por qué lo ven? ¿Qué dice? Bien, Dios siempre expresa su voluntad, ¿no? Jenny. Bien. ¿Y qué ves de Dios allí? De Él. Todo. ¿Era difícil para Dios sacarlos? No, ¿cierto? Bien. Recuerden, solamente vamos a ver el carácter de Dios. Versículos 10, 11 y 12 de Éxodo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso o esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué ven allí? De Dios. Claro, si vemos a Israel se está quejando, ¿no? Pero ¿qué vemos de Dios? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Revelando, sacando a la luz. ¿Hay algo que pueda estar escondido en el corazón del hombre que Dios no conozca? ¿Cómo?
su fidelidad también está allí. Había dicho que los iba a sacar y los iba a llevar a Canaán y va en ese proceso. Y sobre todo esto, Dios está revelando el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Sí, muy bien, gracias. Omnisciencia. Bien, sigamos. Recuerde que estamos viendo solamente el carácter de Dios para poder entender ese Dios que va a entregar las tablas de la ley. ¿Qué clase de Dios es? Versículo número 15 de Éxodo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Qué está enseñando Dios? Dios, autoridad. Sí, está bien. ¿Qué le está enseñando Dios al hombre? ¿Se podía salvar ese pueblo por sí mismo? Entonces, ¿cómo se está revelando Dios? ¿Es la única salida? Jairo. ¿Cómo? Muy bien. ¿Había otra salida? Bien. ¿Cómo se le revela a Dios a este pueblo de manera tan maravillosa? Recuerde que es un pueblo que viene con una mentalidad de esclavitud, 430 años allí. La esclavitud de ellos fueron más o menos como 215, 230 años. La esclavitud. Vivieron en Egipto 400 años, pero desde que Dios le dio la promesa a Abraham son 430 años, como lo leímos ahora. Bien. Versículo 19 al 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos ¿quiénes? Egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en lo seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué ven hasta allí? En ese pasaje. Hasta la creación se sujeta al Señor. ¿Alguien más? Justo, pastor. Dios sabe para dónde los lleva. María Teresa, ¿por qué lo ves así? Porque habla ahí que los egipcios veían tinieblas mientras que los judíos veían luz. Dios de amor, de protección. Bien. ¿Quién más? Aníbal. Perdón, Tito. Aníbal. Sí, claro. Tito. Está bien. Bien. ¿No les parece también que hay un Dios fiel allí? ¿Qué contra los planes de Dios? Ni el mar, ¿no es cierto? Para el hombre era imposible. Ellos no se podían salvar por sí mismos. Pero Dios les está haciendo notar cuán dependientes deben ser de Él. Luego es un Dios soberano, es un Dios fiel a su palabra. Ese Dios es el que les va a entregar las tablas de la ley. Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios.
y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué hay en esos 3 versículos de él, de su carácter? Camilo. ¿Cómo? Sí. ¿Hay algo más? ¿A quién? Mire lo que está haciendo él con los egipcios. ¿Qué está haciendo Dios con ellos? En su carácter, ¿qué está expresando? Muy bien. Muy bien. Bien. Vemos aquí eso, ¿no? Lo que dijiste ahorita, un Dios justo que está aplicando un juicio. Exactamente. A ver. Bien. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué vemos allí de Dios? Fidelidad. Bien. Fidelidad a su palabra. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, está bien. Hermana Mercedes. Sí. Mirándolo, si uno fuera egipcio diría: nos está protegiendo. Pero pues ellos no alcanzaban a percibir eso, ni la misericordia de Dios. Pero entonces los israelitas, que estaban viendo el juicio de Dios. Sí, eso que dice está bien, es cierto, pero ellos no lo percibían. Como muchas veces nosotros no alcanzamos a percibir esa misericordia de Dios o esa fidelidad de Dios. Lo vamos a ver ahora en el resumen de los 10 mandamientos. Bien, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué está haciendo Dios? Mostrando sus hechos. Versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué creyeron ellos? Por ver los hechos. ¿Nosotros creemos por ver los hechos de Dios? Sí, ustedes empiezan a pensar: ¿y yo qué digo? Si digo que los hechos me dicen esto. Al igual que ellos, para mí es muy difícil porque ellos han pasado 400 años en los cuales se ha borrado prácticamente la memoria histórica de lo que había hecho Dios.
Sí. y ellos les proveen todo, pero son esclavos. En la misma porción estoy yo en este momento frente a mi Señor, que muchas veces por medio de algo nublado, no lo alcanzo a ver perfectamente, aún a pesar de los hechos de Él. El día a día, el poder me levanta, lo mismo disfrutaban ellos. Pasar y ver el mar abierto, es a lo que voy, y pasar en seco, para no renegar más de Dios, sino pasar en seco, para mí me trae un gran significado a mi vida. Estoy cubierto por muros. No veo la misericordia de Dios, pero voy caminando en seco. Para no tropezar. Hasta ahí nomás. Tal vez no veo la misericordia de Dios, pero voy en seco. Qué bueno eso. Ese es el amor de Dios, ¿no? Quizás no alcanzamos a percibirla por ir en seco, ¿no? Pero pasamos. Dios es fiel a su palabra. Si Él dijo algo, lo va a cumplir. Gracias, Rodolfo. Bien. Este Dios que se está revelando, que se está mostrando a un pueblo que sale de la esclavitud, es el Dios que ama a este pueblo y le está exponiendo cómo es Él, quién es Él. Bien, vamos al capítulo 16. Seguimos en Éxodo, versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es un Dios que provee. Este es el Dios de Israel. Un Israel que no conocía a Dios, pero un Israel que comienza a hacer visibles sus hechos. Un Dios que a través de sus hechos empieza a mostrar quién es Él. Recuerden que Dios de lo visible muestra lo invisible. Los hechos de Dios muestran la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios. Y ese era el Dios de Israel. Pero ese es el Dios nuestro también. Es el mismo, Él no ha cambiado. Bien. Vamos al capítulo 19 de Éxodo. Eduardo, no me coloques, Eduardo, no pongas sillas allá porque interrumpes el paso. Aquí hay asientos, hermano. Mire. Gracias. Vamos al capítulo 19 de Éxodo. Y vamos a mirar el preámbulo a la entrega de la ley. Vamos a ver cómo es esto. Versículo número 1 del capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Ustedes ven por un momento a Israel tomando decisiones acerca de lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? Es su padre, es Dios el que los está llevando. El Dios es el que está decidiendo por ellos, como el padre decide por sus hijos pequeños. El padre le enseña a tomar decisiones a sus hijos, pero el padre finalmente, hasta cierta edad, lleva a sus hijos de la mano, guiándole en la toma de decisiones. Claro, hay algunos niños que mejor no hablemos. No por los niños, sino por los papás, porque no han ejercido autoridad, y los niños mandan a los papás. Bien, no es este el caso. Aquí está Dios decidiendo en amor, en favor del pueblo de Israel. Versículo número 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Este versículo ya lo estudiamos aquí, ¿no? ¿Qué recuerdan? ¿Fue aquí que lo enseñé? Sí, ¿no es cierto?
Camilo. Al aguilucho, sí. Bien. ¿Qué les ha dicho Dios en este versículo? Es su amor, claro, pero ¿qué les ha dicho? Sí. Todo lo que ellos pasaron finalmente, ¿qué está mostrando del carácter de Dios? Versículo 4. Ustedes vieron lo que hice y cómo os tomé sobre alas de águila. ¿Para qué? Para traerlos a mí. Todo lo que ellos vivieron desde la salida de Egipto hasta ese momento era para que lo conocieran a Él, para que se acercaran a Él. Eso no ha cambiado, hijos. Todavía Dios se revela, se muestra, enseña su carácter para que el hombre se acerque a Él, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Quienes no le conocen y quienes le conocemos algo también, tenemos la oportunidad de seguir acercándonos a Él en la medida en que Él se revela a nosotros. ¿Dónde se revela Él a nosotros? En el secreto de la oración, en la comunión, oración y estudio de la palabra. Bien. Ah, está muy bien. Sí. Como llevó a Adán al huerto, ¿no? Como que los está trayendo al huerto de nuevo, a la comunión íntima con Él. Las dificultades que pasamos, no crean que es al azar. Algunas dificultades nosotros las buscamos, pero aún en medio de esos errores y aún en medio del pecado nuestro, que trae consecuencias, por supuesto, Dios va a estar allí para que nosotros le busquemos en perdón, en reconciliación, en amor, arrepentimiento. Siempre su propósito es atraernos. Bien. Versículo 5 del capítulo 19. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En estos dos versículos, primero vemos a un Dios que se está comunicando con el hombre. No es un Dios que permite que el hombre ande a tientas o que ande confundido. Es un Dios claro, es un Dios específico, es un Dios directo, es un Dios que se comunica, es un Dios que tiene una relación personal con el hombre. ¿Por qué se comunica con el hombre? Porque lo creó a su imagen. ¿Para qué lo creó a su imagen? Para poder tener comunión, el hombre con Dios. ¿Pero qué le está diciendo? Si guardaréis mi pacto. ¿Cuál pacto? El que le va a dar. ¿Ya se lo ha dado? No. Pero si ustedes guardan este pacto, serán mi especial tesoro. Y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y si no guardan el pacto, ¿qué pasa? ¿Cómo? Va a tener otras consecuencias. Si guardan el pacto, es decir, está hablando de obediencia, ¿cierto? Si ustedes obedecen el pacto, tienen una bendición. Y si no obedecen, no hay bendición. Eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué hacía la ley? La ley era bien estricta, ¿no? Si hace, está bien. Y si no hace, ellos podían hacer, nosotros ya sabemos que no. Finalmente, ¿por qué les está dando la ley si Él sabe que no pueden? Él sabe que no van a cumplir la ley, pero les da la ley. Bien. Bien, vamos para allá. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, lo vamos a aplicar.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bien. Ellos dijeron, todo lo que él diga lo vamos a hacer. ¿Podían? Pero lo dijeron. ¿Por qué lo dijeron? Puede ser, sí, está bien. Y ese emocionalismo normalmente está centrado ¿en qué? En mí hacer. Yo puedo. Si está centrado en mí, ¿qué va a pasar? Miremos lo que le pasó a Moisés. Devuélvanse por favor unas hojitas atrás del capítulo 3. Se repite la historia. Dios le dice a Moisés: Moisés, tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo número 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál es la pregunta de Moisés? ¿Quién soy yo? ¿En quién está centrado? ¿Qué estaba pensando Moisés? Que era por su propia fuerza. ¿Cómo hemos llamado a eso? Independencia. Él pensaba que era él, sin tener en cuenta a Dios. ¿Quién comenzó con eso? Sí, Adán. El querubín. ¿Quién comenzó con eso? El querubín. Independizándose de Dios y motivó a Adán y a Eva para que se independizaran de Dios. Y aquí está Moisés diciendo: ¿y quién soy yo, Señor, para ir? ¿Quién soy yo, Señor, para un discipulado? Por favor, si yo no sé nada. ¿Es que es usted? ¿Quién soy yo para abrir mi casa? ¿Quién soy yo para visitar? ¿Quién soy yo? Mire lo que le responde Dios a Moisés, y tal vez a usted también. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. No, ahí apague la luz y vámonos. Moisés pensando en que él era y Dios diciéndole: soy yo. Mire que Dios no lo exhorta, no lo regaña, simplemente lo trae sobre alas de águila hacia él y le dice: Moisés, no eres tú, deja la independencia, soy yo, Moisés. Versículo 11, entonces Moisés respondió, versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y mire lo que hace, escuchen. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Qué le está diciendo? Ciertamente va a ser así. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mire, Moisés, vaya, haga lo que le estoy diciendo y vuelva y aquí me va a adorar. ¿Qué le dijo? Vaya que no le va a pasar nada, no lo van a matar, usted va a terminar. Nosotros finalmente entramos ¿a qué? A hacer qué tipo de obras. Ya lo vimos. Por eso comenzamos a estudiar la ley, ¿recuerdan? ¿Cuáles son las obras que estamos haciendo? Mire, si ustedes salen del culto y no toman la palabra para estudiarla entre semana, no crecen, hijos, no crecen. Y simplemente son personas que asisten regularmente un domingo de manera religiosa porque es domingo. No crecen, hijos, de verdad no crecen. Así no se crece. Se crece no creyéndole al pastor, creyendo lo que Dios dice, y para que usted crea lo que Dios dice tiene que ir al secreto de la oración y decirle: Padre, aquí está la enseñanza. ¿Es así o no es así? Y Dios le va a enseñar a usted si eso no es así. Yo transmito lo que tengo en el corazón de parte de Dios, pero ustedes tienen que hacer lo mismo. Bien, ¿se dio regaño? No, ¿cierto? Pero sí es una exhortación, hermanos. Bien, ¿cuáles son las obras que hacemos nosotros? Las obras que salen del reposo, las que ya están terminadas. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Moisés, vaya, leámoslo otra vez. Leámoslo otra vez. Estoy en el versículo 12, después de los 2 puntos. Le está diciendo que yo lo envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. La obra está terminada.
¿Tenía que hacer algo Moisés? Sí, mucho, por supuesto, pero la obra estaba terminada. Nosotros los creyentes hacemos obras que están terminadas porque estamos en el reposo de Dios. Efesios 2:10, ¿qué dice? Efesios 2 dice, creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados en el reposo para hacer obras del reposo y las obras del reposo están terminadas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Las obras de Dios para la iglesia están terminadas, pero no queremos hacerlas. No queremos estudiar, no queremos orar, es más importante, etcétera, etcétera. Ahorita miramos el resumen de los 10 mandamientos. Fueron 4 meses estudiando los 10 mandamientos. Yo no sé si ustedes los estudiaron o no. Solamente oro a mi Señor que les enseñe de corazón, de verdad, a aquel que esté dispuesto para servir. Ahora, ¿cuál fue el enfoque de los 10 mandamientos? ¿Recuerdan? El servicio. Muy bien. El servicio. Sigamos, estamos en el capítulo 19 del libro de Éxodo. ¿Qué versículo íbamos, por favor? ¿Cuál? 6. Versículo 7. Ah, sí, leímos el 7 y el 8. 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Realmente ellos podían hacerlo? Si Dios les está diciendo, les está dando la ley para que lo hagan, ¿lo podían hacer? Sí, lo podían hacer. ¿Cómo lo podían hacer? Es el asunto. Bien. Vamos a mirar Romanos capítulo 19 un momentico. Capítulo 3 más bien. Romano no tiene 19, ¿no? Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 19 y 20. Escuchen. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Hay otra versión diferente? ¿Hay otra versión? Nina, yo sé leer allá. Es que usted lee muy rápido, entonces eso pasa ahí como avioneta. Eso dice usted, ¿no? Por eso lo hice leer 3 veces. Bien, finalmente, ¿qué dicen esos 2 versículos? La ley los lleva a ver su condición. ¿Alguien más? No lo que usted sabe allí de memoria, sino lo que dicen los 2 versículos. Apóyese en los 2 versículos. Nadie podrá ser aprobado por Dios por cumplir la ley que no puede. No puede cumplir esa ley. Allí dice que no puede. No.
Además, aquí dentro les está diciendo, les está dando la ley. ¿Para qué les dio la ley? La ley era un espejo, como cuando yo, por ejemplo, tengo la cara tiznada, y entonces alguien me dice, oye, tiene la cara tiznada, y yo digo, no, eso no es verdad. Y vengo a darme cuenta cuando yo miro el espejo, me miro en el espejo. Entonces, la ley le servía a la persona como espejo para darse cuenta que con relación a Dios era absolutamente pecado. ¿Y el espejo le puede limpiar la cara? No. Bien. ¿Alguien más? Miremos Gálatas, capítulo 3. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cuáles son las obras de la ley? ¿No son las que Dios dijo que hicieron cuando les da la ley? No se pregunta. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, ¿cuáles son las obras de la ley? Estoy leyendo el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo no quiero hacer las obras de la ley. Pero ¿cuáles son las obras de la ley para no hacerlas? ¿Alguien sabe algo? ¿Será? ¿Cuáles son las obras de la ley? Oye, buena pregunta, ¿no? Usted no me lo habían hecho. Porque yo no quiero hacer esas obras. O usted quiere hacerlas. Más cuando dice el que haga esas obras, más bien, los que dependen de esas obras están bajo maldición. Es más, dice que así, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, mira. Escuchen. Perdón, espera un momentico. Mire, si se hacen justo ahí cuando suben las personas, se forman. ¿Por qué no se hacen a este ladito? Mira, aquí hay 17 sillas. Este ladito. Gracias. Mira, sigue. Con respecto a lo que leímos anteriormente, o sea, nadie puede salvarse por cumplir la ley. Yo creo que aquí se refiere es cuando uno depende, o sea, piensa que su salvación depende porque está cumpliendo la ley. Y por eso no es. Pero se puede cumplir la ley. Pero, pues, este no dice si no. Acá lo que está diciendo es que, pues, por lo menos en este artículo que leímos, y en el versículo anterior, es que la ley simplemente nos muestra nuestra condición y la salvación no depende de cumplir eso que dice la ley. Bueno, aquí se nos está dando en el Antiguo Testamento, no quiero confundirlo, no quiero enfatizar, quiero consolidar bien el concepto. No quiero que esto quede como por ahí. Se le está dando a Israel, es el Antiguo Testamento, no está el Espíritu Santo dentro de ellos. Piensen en eso. El Espíritu Santo no está dentro de ellos. El Señor Jesús no ha ido a la cruz todavía. ¿Sí? Y la pregunta es: ¿podrían hacer todo eso? Justo, pastor. Es que las obras de la ley, yo pienso que no puedo confiar en la ley, sino en el dador de la ley. El dador de la ley. Vamos aquí al versículo Fernando. Perdón, dice Harvey, obras de la ley, obras que están dedicadas a tratar de agradar a Dios, a buscar que Dios lo acepte. Bien, gracias. Jenny. Vamos a mirar. Porque yo no quiero estar en esas obras de la ley. Seguro voy a ser Gálatas. Eso es terrible.
Pero miremos dos versículos más, versículos 23 y 24. Estoy en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Luego el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero en la fe ya no estamos bajo nadie que nos guíe, pues todos hemos sido perdidos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, bueno, como un punto final, o como una tilde de un punto de termina. Sí, por favor. Antes de la venida de esta fe, estábamos resguardados por la ley, mantenidos en custodia hasta que la fe se diera a conocer. Así que la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo, para que fuésemos justificados por medio de la fe. Pero ya que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley. Bien. Estamos hablando del Nuevo Testamento, Estamos hablando de nosotros, pero Éxodo está hablando de ellos. Metámonos un poquito en ellos. Acerquémonos por un momento al monte de Sinaí. Pero es Dios que está diciendo todo esto y que empieza a hablar. Versículo, sigamos. Éxodo 19, versículo 12. Dios le está hablando a Moisés. Señalarás el término del pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo Mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. ¿Cómo se está presentando Dios en el monte de Sinaí? ¿Por qué santo? La condición del hombre no podía estar frente a la santidad de Dios, apartado de. Desde Adán y Eva el hombre venía separado de Dios. Y aquí le está colocando un límite, señalándonos que Él es santo y nosotros no podemos acercarnos a esa santidad de Dios. Estamos en Éxodo 19. Estamos nosotros en el monte de Sinaí. Y estamos viendo que nos colocan un límite. Dice: usted no puede pasar. ¿Quién dice eso? El creador de los cielos y la tierra. La fuente del amor dice: usted, Francisco, no puede pasar de este límite. Si yo le preguntara ¿por qué no puedo pasar?, ¿qué me diría él? Estás separado de mí, estás en pecado, no puedes pasar, no puedes entrar hasta mí, no puedes llegar directamente a mí, es imposible para ti. ¿Cómo quedaríamos nosotros? ¿O cómo quedarían estas personas cuando el creador de todo dice: usted no se acerca a mí? Wow, es como cuando el papá le dice al hijo: no te quiero ver, no te acerques a mí. Terrible. Bien, pero sigamos. Bien, entremos en materia. Este Dios santo, este Dios justo, este Dios todopoderoso, este Dios fiel a su palabra, este Dios inmutable, este Dios soberano, este Dios de amor, este Dios que ha expresado su autoridad, es el Dios que está en el monte y que les va a decir: estas son las tablas de la ley. Antes quiero hacer una aclaración respecto a las tablas de la ley. Acérquense a Deuteronomio capítulo 30. 30 y... ya les digo 30 y qué. ¿Tiene una concordancia, hermanos? Busquen la palabra arca. Arca en Deuteronomio. No recuerdo si es 33. Para decirles dónde guardó los mandamientos. Ya le digo. 31:26.
esa es una parte que les quiero mostrar, pero hay otra arribita entonces. No, ese es al lado, pero ese no son los 10 mandamientos. Eso es lo que les quiero mostrar. El otro está ahí pegadito. ¿Dónde está? Es que respecto de los 10 mandamientos, que son las tablas, dice colóquela dentro del arca. Pero los otros dice colóquelos al lado del arca. ¿Habían visto eso? Bueno. Ya están, sí. Pero eso es al lado del arca. De los 10 mandamientos. Está ahí mismo. Dios mío. Busquen en la concordancia, hijos. ¿Tienen concordancia? Busquen la palabra arca, busquen Deuteronomio. La mía no tiene concordancia. ¿Qué dice? Que debe decir que colocó los mandamientos dentro del arca. Es que no, el 26 no es todavía, porque esos mandamientos dicen que están al lado del arca, no están dentro. A ver. ¿No está? Así se lo veo cortico hoy, hermano. ¿Qué dice? ¿En dónde? ¿Dice en el arca? ¿Dice en el arca? Está bien, ese no sirve, está bien. ¿Quieren leerlo? Deuteronomio 10, ¿qué? Deuteronomio 10:5. Por favor, léanlo en las dos versiones. ¿Cómo? Muy bien. Nina, ¿cómo dice allá? Bien. Esos son los 10 mandamientos. ¿Dónde los colocó él? En el arca. En ese tiempo, escuchen, en ese tiempo, ¿qué simbolizaba, qué significaba esa arca? La presencia de Dios. Ahora miren, cuando Dios da las tablas de la ley, recuerden que la Escritura dice lo siguiente, lo vamos a leer. Ellos, todo el pueblo, escuchó 10 mandamientos. Hasta 10 escucharon. Después le dijeron a Moisés, Moisés, no queremos oír más. Si seguimos oyendo más, nos funde, nos mata. No queremos estar muertos delante de él. Vaya usted, Moisés, y escuche, y viene y nos cuenta. Esos otros mandamientos, la Biblia los llama la ley de Moisés. Y los que están dentro del arca llaman la ley de Dios. Y los que están, ahora sí, 31, 26, dijimos. Voy a leer desde 23. Deuteronomio 31, 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Bien. Ese libro de la ley de Moisés quedó al lado del arca, pero el libro de la ley de Dios quedó dentro del arca. Los 10 mandamientos estaban allí dentro, en la misma presencia de Dios, en aquel tiempo. Volvamos a Éxodo. ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Que a usted le toca estudiar todo esto, hermano. Bien. Éxodo capítulo 20.
Éxodo 20, versículo 18. Hasta el versículo 17 habló Dios con el pueblo. En el versículo 17 está el 10º mandamiento. Miren lo que pasa en el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Wow. Y Moisés, en el libro de Hebreos está, Moisés habló con Dios, Dios le dio todos los mandamientos de la ley. Ahora esa ley dice de Moisés, pero la entregó Dios. Y dice que la entregó por medio de ángeles. Y los 10 mandamientos los escribió Dios en tablas de piedra, con su dedo. Está hablando de su poder. Después esos mandamientos los elevó, dice la Escritura, ¿hasta dónde? Si quedan en tabla de piedras, ¿qué hizo Moisés con esas tablas de piedra? ¿Pero qué hizo Dios? Los 10 mandamientos los plasmó en el corazón del hombre. Jeremías capítulo, ¿qué? 31, versículo 33, creo. Dios levantó la ley y la colocó en la mente y en el corazón del hombre. Ahora estaban dentro de. Miren bien, esto es importante. Lean Jeremías 31, 33. ¿Qué dice? Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahí dice que Israel, ¿no? Bueno, eso era para Israel, eso no es para nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Como olivos, injertados, ¿no? Bien, ustedes leen Romanos y allí está. Esa palabra es para nosotros también. Es más, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codicie una mujer en su corazón ya pecó. Luego Dios colocó la ley y la introdujo, eso es importante, la introdujo en el corazón del hombre. Ya les explico por qué. Bien, este es el Dios que va a transmitir la ley de Él, los mandamientos al pueblo. Bien, tengo aquí un resumen de los mandamientos. No voy a exponer los mandamientos, ya lo vimos, repito, duramos 4 meses estudiando los 10 mandamientos. Y pasamos, los estamos cumpliendo. Bien, repasemos. ¿Recuerdan el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, Adán no le dio el primer lugar a Dios en el huerto. Adán se independizó de Dios. Recuerden que el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, nos enseña que Él es creador, yo soy criatura, la criatura depende del creador. Es la mayor necesidad que tiene el ser humano, saber que es dependiente de un creador, que hay una autoridad soberana y máxima que es Él, que yo le pertenezco a Él. La mayor necesidad del hombre es saber que no es independiente, es dependiente y es dependiente de Dios. ¿Qué hizo Adán? Se independizó. ¿Por qué? No ejerció autoridad. Se independizó de Dios. Y a partir de ese momento, dice Romanos, el pecado entró al mundo. Y con el pecado, la muerte. ¿Cuál pecado? No creer. ¿No creer qué? En que tenemos autoridad a la manera de Dios, porque Dios nos dio de su autoridad y la tenemos, para el hogar, para los negocios, para la vida diaria. Tenemos la autoridad dada por Dios, pero ellos no creyeron. Hoy el ser humano no cree que tiene esa autoridad dada por Dios, y estoy hablando del creyente, no cree que la tiene, se independiza de Dios. ¿Qué es independizarse de Dios? Es desplazarlo, es no tenerlo en primer lugar. La pregunta sería esta: ¿colocamos a Dios en primer lugar? ¿Qué hace el humanismo?
El humano enseña la exaltación del hombre y lo coloca en un lugar que potencialmente